Hola, muy buenos días. Hoy tocaremos el tema de dolor agudo y crónico. La Asociación Internacional del Estudio del Dolor afirma que es una experiencia compleja y multifactorial. Define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular. El dolor implica un procesamiento sensorial, emocional y cognitivo, pero puede no tener alguna causa física específica. Para comenzar, debemos de definir lo que es el dolor agudo. El dolor agudo es breve, intenso y aparece repentinamente, lo cual limita tus actividades casi al instante. El dolor agudo se asocia habitualmente a una lesión y o a una intervención médica específica, como lo puede ser una cirugía, y usualmente desaparece a medida que el cuerpo se recupera. Por otro lado, el dolor crónico se define de varias maneras, en la cual están dolor no asociado a cáncer y a otras enfermedades médicas que persiste durante 3 a 6 meses. El dolor de más de un mes de duración después de una enfermedad o un traumatismo agudo. O el dolor recurrente en intervalos de meses o años. Se debe adoptar un enfoque exhaustivo para entender el dolor del paciente, escuchando atentamente la descripción de las múltiples características del dolor y los factores contribuyentes. Debemos de aceptar la explicación subjetiva del paciente, que, según los expertos, es un indicador fiable del dolor. Un aspecto clave e importante en el análisis del dolor sería la localización. Tenemos que pedir al paciente que señale el lugar del dolor, ya que en términos coloquiales puede no ser bastante específico como para localizar el origen. De este modo, el médico tendrá mayor certeza y podrá deducir por qué se originó tal dolor. Otro aspecto clave del dolor es la intensidad, pues no es lo mismo un dolor leve a uno demasiado fuerte, pues su origen e irradiación serán completamente diferentes. Es muy importante evaluar la intensidad del dolor, empleando siempre el mismo método, aunque podemos utilizar 3 escalas habituales que se mostrarán a continuación. Existe la escala analógica visual y 2 escalas con una puntuación del 1 al 10, la escala de clasificación numérica y la escala de caras de Wong-Baker. La escala de caras de Wong-Baker es una escala numérica que va desde el 0 hasta el 10, donde 10 es lo máximo de un dolor insoportable referido por el paciente y donde 0 es donde no se encuentra o no se halla indicios de dolor en el paciente. De esta manera podemos interrogar a nuestro paciente y él nos dirá en dónde considera que se encuentra el dolor que nos refiere. También pueden utilizarse herramientas multidimensionales, como lo es este test. Aunque requiere más tiempo, pueden graduar los efectos del dolor en la actividad del paciente, pues al ser más específico podemos indagar y ver los puntos claves de este. Por otra parte, la escala de las caras del dolor se reproduce a continuación porque puede utilizarse en niños y en pacientes con barreras del lenguaje o de alteraciones cognitivas. De este modo será más sencillo interactuar con estos pacientes de modo que nosotros podamos entender en su totalidad lo que ellos nos quieren referir como un dolor intenso o como un dolor leve. De esta manera, el médico no fallará ante las técnicas y maniobras que deba realizar a continuación. Del mismo modo, debemos de pedirle al paciente que describa el dolor y cómo comenzó.
Podemos utilizar ciertas preguntas como lo son: ¿se asocia, se relaciona con alguna zona que haya sufrido alguna lesión en algún momento o en alguna hora del día? O también, ¿cómo es el dolor? ¿Intenso? ¿Sordo? ¿Como un ardo? De este modo, el paciente referirá cómo es que se siente y si hay algún indicativo previo que nos pueda facilitar el por qué se originó tal dolor y si realmente se relaciona con alguna hora del día o en alguna actividad física que el paciente haya realizado y sea específica para este dolor. No debemos olvidar de preguntarle al paciente si el dolor irradia o sigue algún patrón especial, pues esto es muy importante. En algunas condiciones podemos realizar preguntas como: ¿hay algo que haga que el dolor mejore o empeore? De este modo, averiguaremos las 7 características del dolor, como lo haríamos en cualquier otro síntoma. ¿Por qué es importante hablar de tratamientos, fármacos, enfermedades relacionadas y repercusiones en las actividades diarias? Bueno, pues todos estos factores son muy importantes a la hora de revisar si nuestro paciente tiene dolor y qué medicamentos o qué actividades pueden estar relacionadas con ello. Por ende, debemos de preguntar por los tratamientos que haya probado el paciente en un pasado cercano, incluyendo fármacos, isoterapia o medicina alternativa. El tener unos completos antecedentes sobre la medicación ayuda a la identificación de fármacos que se interrelacionan con los analgésicos y reducen su eficacia. Por esto es muy importante tener los antecedentes de medicamentos que haya ingerido el paciente o consumido en una previa visita al médico. Del mismo modo, todos nosotros, los cuales estamos ejerciendo la profesión y en el ámbito de la salud, debemos de explorar cualquier enfermedad asociada, más que nada como la artritis o como artrosis, diabetes o la infección por VIH o SIDA, abuso de sustancias, drepanocitosis o trastornos psiquiátricos, que pueden tener importantes efectos en la experiencia del dolor del paciente, pues cualquiera de estas anteriormente mencionadas podría ser el origen del dolor que refiere el paciente nuevamente y podría seguir causándole si no se realiza un chequeo minucioso y detallado. De este modo, debemos hacer bastante énfasis en estas enfermedades o en condiciones que anteriormente haya referido el paciente. ¿Por qué es tan importante que le hagamos énfasis al dolor crónico? Pues esta es la principal causa de discapacidad y de menor rendimiento laboral, por el cual los pacientes vendrán a nuestro consultorio. También pregunte sobre los efectos del dolor en las actividades diarias, el estado de ánimo, también el sueño. También debemos de preguntar sobre el trabajo, pues el trabajo puede ser un factor muy importante y podría ser la causa del dolor por el cual nuestro paciente nos consulta. Del mismo modo, la actividad sexual del paciente. Ahí cabe recalcar que es un ámbito muy amplio y si hay algún dolor relacionado con esta actividad, también debe ser mencionado. No debemos de olvidar las desigualdades sanitarias. Hay que tener en cuenta que las desigualdades sanitarias, bien documentadas en cuanto al tratamiento y la asistencia del dolor, que varían desde un menor uso del analgésico
en los servicios de urgencia para los pacientes afroamericanos e hispanos, hasta disparidades en el uso de analgésicos para combatir el dolor asociado al cáncer, el dolor posoperatorio o el lumbago. Ya que tenemos un poco en claro lo que es el dolor agudo y el dolor crónico, aunque aquí estamos centrando un poco más en el dolor crónico, vamos a comenzar a ver los tipos de dolor. Para esto, vamos a familiarizarnos con los recientes avances en el conocimiento científico de los procesos dolorosos, que amablemente se han descrito en varios módulos excelentes para médicos. Número 1. El dolor nociceptivo, o también llamado somático. Este se relaciona con una lesión tisular en la piel, el sistema musculoesquelético o en las vísceras, como el dolor visceral, pero el sistema nervioso sensitivo se mantiene intacto, como en artrosis. Puede ser agudo o crónico. Se transmite por fibras del sistema sensitivo. Los nociceptores aferentes involucrados son sensibilizados por mediadores inflamatorios y modulados por procesos psicológicos y por neurotransmisores como las endorfinas, las histaminas, la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Número 2. El dolor neuropático. El dolor neuropático es consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta el sistema somatosensitivo. Con el tiempo, el dolor neuropático se independiza del traumatismo inicial para adquirir una cualidad urente, lancinante o como para adquirir una cualidad como calambre. Puede persistir una vez curada la lesión original. Los mecanismos propuestos para el dolor incluyen una lesión cerebral o medular, el cual implicaría el sistema nervioso central, causada por un traumatismo. Trastornos del sistema nervioso periférico también podría ser una causa, que producen un atrapamiento de la presión de los nervios raquídeos, los plexos y los nervios periféricos, y síndromes del dolor referido con un aumento o una propagación de la respuesta dolorosa a estímulos desencadenantes. Al parecer, estos desencadenantes incluyen cambios de procesamiento de señal dolorosa a través de la plasticidad neuronal. El resultado es un dolor persistente después de curada la lesión inicial. Número 3. La sensibilización central. En este dolor hay una alteración en el proceso de la secreción por parte del sistema nervioso central, que lleva a la amplificación de señales dolorosas. El umbral del dolor es más bajo para estímulos no dolorosos. La respuesta al dolor puede ser más intensa de lo esperado. Los mecanismos son objeto que continúa en investigación. Un ejemplo es la fibromialgia, que se solapa en gran medida con la depresión, la ansiedad, los trastornos de somatización y que se responde mejor a los fármacos que modifican los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Número 4. El dolor psicogénico. El dolor idiopático. Este se relaciona con numerosos factores que influyen
Este se relaciona con numerosos factores que influyen en cómo el paciente percibe el dolor. Pueden ser trastornos psiquiátricos como la ansiedad, depresión, la personalidad, el estilo de afrontamiento, normas culturales, sistema de apoyo social. Este dolor es un dolor sin causa conocida. El tratamiento del dolor es un complejo reto clínico para los profesionales de la salud, pues se debería ser multidimensional y requiere sofisticados conocimientos de los analgésicos y sobre la terapia conductual, así como la fisioterapia. A lo largo de las últimas décadas, los clínicos se han preocupado cada vez más por el dolor crónico, en respuesta a las numerosas recomendaciones para el tratamiento y la asistencia del dolor. Aproximadamente gran parte de los pacientes con dolor crónico no neoplásico que se cuantifican en Estados Unidos toman ciertos medicamentos para, para sus condiciones, lo cual al mismo tiempo hace que las muertes por sobredosis hayan aumentado de 148 por 1 millón de habitantes, lo cual es demasiado deplorable, pues no queremos que esta condición se agrave más ni queremos que esta situación continúe. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.